¿vale? Para explicarles un poco de la matemática que está aquí, que vamos a ocupar en esta sección. Miren, el problema consiste en que cuando analizamos mercado de trabajo, lo que regularmente se hace es asumir que la economía puede estar compuesta por un enorme número de empresas, ¿no? Un montón de empresas. Pero ninguna empresa es por sí sola suficientemente grande como para influir en los precios. Entonces los precios los suele determinar el mercado. Más aún, solemos asumir que todas las empresas se comportan igualito. Y entonces basta con entender cómo se comporta una sola empresa para entender cómo se comportan todas. Y para saber cómo una sola empresa o con base en una sola empresa, por qué demanda trabajo, de qué depende la cantidad de trabajo que demanda, para saber cómo todas las demás empresas lo hacen. Esa hipótesis se llama hipótesis de agente representativo. Para eso vamos a asumir que las empresas lo que desean es maximizar o obtener el máximo del beneficio. Es lo que les interesa, ¿no? Donde phi es beneficio. Vamos a poner nomenclatura. Beneficio. O ganancia. ¿Vale? Entonces, la ganancia o el beneficio lo vamos a definir como el valor de sus ventas menos el valor de sus costos. Solamente que para no complicarnos la vida y como lo único que nos interesa analizar es el mercado de trabajo, vamos a asumir que el único insumo va a ser el trabajo. Entonces, el único costo va a ser el trabajo. Entonces, sus ingresos van a estar definidos por el precio de lo que venden de su producción menos los costos laborales. Entonces, P es precio, Y sub O, oferta de producto, W, salarios, y T sub D, demanda de trabajo. Esto es bien importante, ¿eh? Las empresas demandan trabajo. Los consumidores ofertan trabajo. ¿Va? Eso lo resalto porque regularmente cuando nosotros no estudiamos economía y oímos que alguien está demandando trabajo, pensamos en un trabajador que quiere trabajar, pero no, no es así. En teoría económica, quien demanda trabajo son las empresas. Los consumidores ofertamos trabajo o los trabajadores ofertamos trabajo. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, nada más de cambio, ¿no? Así es. Entonces, esto es lo que está diciendo. Estamos diciendo que las empresas desean maximizar su beneficio, obtener el máximo beneficio, y para obtener el máximo beneficio demandan trabajo y ofertan producto. ¿Vale? Y decimos que las empresas reconocen como restricción, pues, la tecnología vigente. Ojo, no reconocen la demanda porque estamos asumiendo que las empresas son muy pequeñas. Entonces, sus variaciones en la producción no van a agotar la demanda. Por eso no reconocen la demanda. No reconocen los precios, pues porque los precios son un resultado del mercado. Entonces, lo que reconocen como restricción es la tecnología vigente. Perdón, ¿alguien quería comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? No, profe, no es que se prendió mi micrófono por accidente. No te preocupes, no pasa nada. Nada más pensé que tienen una duda. Bueno, entonces la tecnología vigente se formaliza a partir de algo que nosotros vamos a llamar función de producción. Y vamos a decir que Y es una función. Vamos a ponerle aquí específica qué función es. T sub D a la alfa.
Y vamos a pedir que A y alfa son parámetros tecnológicos. Y vamos a pedir que alfa sea estrictamente menor que 1 y mayor que 0. Después vamos a quitar ese supuesto para ver qué pasa cuando ese supuesto cambia. Y vamos a pedir que A simplemente pertenezca a los reales positivos. ¿Va? Eso es lo que estamos diciendo. Ojo, esto de maximizar el beneficio sujeto a una restricción es un ejercicio de matemáticas. Es un ejercicio de máximos y mínimos. Entonces, para poder solucionar esto, vamos a hacer un paréntesis sobre qué son los ejercicios de máximos y mínimos. Profe, Mándeme. perdón, se me fue tantito el internet. ¿Qué es la A? La A es un parámetro tecnológico. Solo le pedimos que pertenezca a los reales positivos. El YESUP O, ay, perdón, creo que el YESUP O, ¿qué dice? Oferta de producto. Ah, ok, gracias. B. Profe, y ese... Ay, perdón. No, dime. Ese punto A, ¿qué significa? Ah, sujeto a. Ah, ok, gracias. De nada. El Y sub O, que es igual a todo esto se conoce como función de producción. Hagan de cuentas que ustedes quieren cocinar. Y agarran su recetario. Y en ese recetario les dicen, para cocinar un pastel, aquí está su recetario, para cocinar un pastel necesitamos 3 kilos de huevos, bueno, como medio kilo de huevo, medio de harina, 2 litros de leche, y luego les dice, ponga a fuego lento la leche, eche la harina, bata los huevos y hornea a 500 grados. Bueno, esto, que es la receta, es esto. Esta les dice la relación que hay entre todos los insumos con la función de producción. Perdón, con el producto. En este caso solo hay un insumo, entonces le dice la relación que tiene el insumo con la producción. ¿Vale? Es decir, le dice, si yo agrego un trabajador, ¿cuánto produzco? Si yo agrego 2 trabajadores, ¿cuánto produzco? Si yo agrego 3 trabajadores, ¿cuánto produzco? Aquí dice, si yo agrego 1 kilo de leche, 1 kilo de huevos, 2 litros de leche y 3 cucharitas de rollar, yo produzco 5 pasteles. ¿Me explico? Entonces, inicialmente, cuando inició esta literatura, se le conocía también como libro de las técnicas, haciendo referencia justamente a esto, a los recetarios. Profe, ¿le podría pedir, por favor, podría explicarnos todas las variables, aunque ya estén en la nomenclatura, podría explicarlas bueno, me refiero a la de la función de producción, por favor? Sí, vamos del principio, ¿vale? Estamos diciendo que estamos representando la conducta de una empresa. Eso es bien importante, la conducta de una empresa. Entonces, lo primero que hacemos es preguntarnos qué quiere la empresa. Y decimos, bueno, lo que la empresa quiere es ganar. A la empresa lo que le interesa es ganar. Y ganar lo más posible. Entonces, la empresa lo que desea es el máximo, el máximo del beneficio. Y el beneficio, o la ganancia, va a estar definida como la diferencia, menos, del valor de sus ventas, que es esto, menos el valor de sus costos, que es eso. Ojo, nosotros suponemos que el único insumo es el trabajo, por tanto, es el único costo que vamos a trabajar, el trabajo. Entonces, P es el precio, Y sub O es el nivel de producción, entonces juntos, P por Y sub O es el valor de las ventas, el valor de la producción, menos W, que es el salario nominal, y T sub D, que es la demanda de trabajo. Aquí hago hincapié nuevamente en que las empresas demandan trabajo y los consumidores ofertamos trabajo. ¿Va? Luego decimos, bueno, ¿y qué reconoce como restricción? Porque si no reconociera como ninguna restricción, esto tendría que ser infinito. Entonces, alguna restricción tiene que tener. Y decimos, la restricción que va a reconocer es la tecnología vigente. Y aquí hago una aclaración. La única razón por la cual no reconoce como restricción la demanda es porque asumimos que la empresa es muy pequeña y por tanto su producción no agota la demanda.
Entonces, como no agota la demanda no es una restricción. Lo que sí es una restricción es la tecnología vigente. Y decimos, ¿y cómo representamos la tecnología vigente? Bueno, la idea de representar la tecnología vigente tiene que ver con un recetario. Entonces les decía, supongamos que quieren cocinar un pastel, ¿vale? Y en ese pastel lo que ustedes agarran es su receta de cocina. Y en ese pastel dice, pues, si necesitamos 5 kilos de huevo, aquí están, 5 kilos de huevos, 2 litros de leche, 3 kilos de harina, 5 cucharadas de Royal, lo batimos todo a fuego lento, lo horneamos a 500 grados, lo dejamos por 2 horas y salen 5 pasteles. Bueno, este recetario que nos dice cómo se combinan los insumos para generar los 5 pasteles está formalizado en la función de producción. Esta función de producción lo que nos muestra es, si nosotros metemos aquí un trabajador, ¿cuánto producto tenemos? Si metemos 2 trabajadores, ¿cuánto producto tenemos? Si metemos 3 trabajadores, ¿cuánto producto tenemos? No sabemos en realidad el proceso. En realidad, a eso también se le ha llamado la caja negra, porque no sabemos el proceso. Y como no sabemos el proceso, lo que hacemos es imaginar el proceso. Entonces decimos, bueno, pues T sub D está multiplicado por A y está elevado a la alfa. Pero ¿quién es la A y quién es la alfa? Pues en realidad lo único que podemos decir de A y de alfa es que son parámetros tecnológicos. Dependen o que describen la tecnología vigente. Y lo único que le vamos a pedir a A es que pertenezca a los reales positivos. Y lo único que le vamos a pedir a alfa es que esté en el intervalo 0,1, es decir, que sea menor que 1, pero que sea estrictamente mayor que 0, que sea positivo, ¿vale? Pero menor que 1. Después, muchachos, les advierto, les aclaro, esto lo vamos a relajar, ese supuesto. Lo vamos a relajar para ver qué pasa. Profe, y luego van a entender... función marginal a consumir. Perdón, ¿otra vez? O sea, alfa y aquí en esto ya no es... Perdón, tienes razón. Ya habíamos ocupado alfa, ¿verdad? Vamos a ponerle otro número porque vamos a volver a ocupar alfa después. Vamos a ponerle... ¿Qué les gusta? ¿Delta? ¿Les gusta delta? Sí, está bien. Omega. Omega. Nada más que no pero el signo de omega no se parece a la W. Sí. Es que me voy a confundir con la W. Mejor la ponemos delta, ¿no? A ver, delta es una cosita así, ¿no? ¿Todos de acuerdo en que sea delta? Para no confundirnos, porque tienes razón, León. Ya alfa ya lo ocupamos. Y además, alfa también es menor que 0, menor que 1 y mayor que 0. Entonces, mejor vamos a ponerle delta, ¿va? Delta. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿A todos les queda claro que estamos diciendo? ¿Delta es otro parámetro tecnológico? Sí, lo quitamos por alfa, porque alfa tiene razón, León, y ya lo habíamos ocupado para la propensión marginal a consumir. Y ocupar una misma letra para 2 cosas luego genera confusión y luego no sabes de qué estamos hablando. Tienen toda la razón. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien aún no le queda claro qué estamos planteando? Es el momento de decir, no me queda claro, vuelvo a explicar esta parte. Dijo que A y delta iban a tomar como diferentes parámetros. Uno iba para como tecnológico, pero ¿cuál dijo que era? No, ambos son tecnológicos. Mira, les voy a ser bien honesto. Lo que pasa es que en realidad, pues tenemos que suponer cómo la tecnología, cómo a partir de un proceso, pues a partir de la fabricación de algo, se genera el producto. Pero nosotros no sabemos. O sea, los economistas en realidad no somos ingenieros, ni ingenieros industriales, ni mucho menos. Entonces, no conocemos los procesos. Entonces, lo que hacemos es simplemente representarlos a partir de una función, y esa función la llamamos función de producción. Entonces, esto decimos, metemos
un trabajador y sale un coche. ¿Qué hizo el trabajador? No tenemos ni idea, ¿no? Y como no tenemos ni idea, decimos, bueno, pues se multiplica por A y se eleva a la delta, ¿no? Pero en realidad no tenemos ni idea. Entonces, a esta cosa o a este proceso, les comentaba que en la literatura también se le suele llamar como caja negra. Es decir, pasa por un proceso oscuro que no sabemos cuál es, pero al final sabemos que si entra un trabajador, sale un coche. No sabemos cómo fue, pero ahí está. Entonces, ese no sabemos cómo fue, lo estamos representando por A y por delta. Y ambos son parámetros tecnológicos. Es lo único que vamos a decir. Tanto A como delta son parámetros tecnológicos. Y lo único que le pedimos a A es que pertenezca a los reales positivos. Y lo único que le pedimos a delta es que esté en el intervalo 0,1. Y lo que les comentaba es que después, cuando avancemos un poquito más, vamos a relajar este supuesto para ver qué pasa. Y cuando lo relajemos, van a ver por qué es tan importante que esté en ese intervalo. ¿A qué se refiere con relajar, profe? Vamos a suponer que no es así. Vamos a suponer que delta es mayor que 1 o que delta es 1. Ok, gracias. A eso me refiero. De nada. Listo. ¿Alguien tiene más dudas, muchachos? No. Ok, si no hay más dudas, vamos a empezar este tema con una nota de matemáticas, porque les comento, esto se resuelve, es un ejercicio de maximización. Entonces, tenemos que resolverlo con matemáticas. Entonces, nota. Esta nota la tienen que ver con mucho detalle en cálculo. Entonces, si ya la están viendo, qué padrísimo sería. Si no la están viendo, voy a adelantar algo que seguramente van a ver. Entonces, no se desesperen, pero lo van a tener que ver en cálculo. Y las muchachas de matemáticas, seguramente esta nota ya la conocen ustedes muy bien, ya saben muy bien maximizar. Muy bien, vamos a suponer que hay una función continua, ¿vale? Vamos a suponer que y es una función de x y x es continua, ¿vale? Es continua en todos los reales. Entonces, vamos a graficar esa función. No hemos dicho nada de la función, pero la vamos a graficar ya, de entrada. Vamos a poner una gráfica. Donde x lo único que le vamos a pedir es que viva en los reales. ¿Vale? Y vamos a decir que es una línea recta. Es una cosa así. Es más, vamos a poner la función. Vamos a decir que y es igual a... a 2x, ¿vale? 2x más 5. Si hacemos esto, entonces esta no es la gráfica. Vamos a ver qué es esta. ¿Vale? Esta es la gráfica de esa función. Pregunta, ¿esta función tiene un máximo? Y déjenme aclarar qué es el máximo, ¿eh? El máximo quiere decir que dado un valor de x, y es el máximo valor posible. A ojo de buen cubero, ¿tiene máximo o no tiene máximo? Yo diría que no. ¿Por qué no? Tú muy bien, pero ¿por qué no? Pues por lo que acabo de decir de que X como que es un valor dependiente de Y puede ir en aumento, entonces pues no existe como que un tope, por así decirlo. Muy bien, en realidad tienes toda la razón.
como y es una función de x y x puede agarrar cualquier valor de los reales positivos, entonces en realidad nunca existe un máximo, porque no importa dónde yo llegue, siempre va a haber un valor superior. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo que x tiene que ser estrictamente menor que 1? ¿Cambia tu respuesta? Yo creo que lo que tendría ahí sería mínimo, ¿no? Pero no he dicho nada del valor mínimo. Sí cambia la respuesta porque ya hay un tope, ya hay un límite. Y entonces, ¿cuál es el máximo? ¿Dijo que era 1? No, sería el punto 9999999. Y ese punto 999 lo podemos realmente como definir qué punto es, o siempre hay un 9 más. Siempre hay un 9 más. Siempre hay un 9 más. Si fuera menor o igual a 1, ahí sí el 1 sería el máximo. Muy bien, exactamente. Miren, aquí como no pudimos definir exactamente el punto donde termina, siempre hay un 9 más, es decir, siempre hay un 0.999, un 9 más. Entonces no podemos saber el máximo, porque el máximo es el 9 más. Pero si, como dice su compañera, decimos esto, que x es menor o igual que 1, entonces el máximo está en 1. Aquí está. Entonces, el máximo valor de y, por ejemplo, aquí sería cuando y es igual a 2, 1 más 5. ¿Cierto? Y entonces el valor, pues, es simplemente 8. Ya encontramos el valor máximo de y. Ojo, ¿eh? ¿Qué no sería 7? Perdón, ya no se suma. Perdón, muchachos, me confundí. 7. Gracias, tienes toda la razón, perdón. 7. Gracias, me confundí. Ok, el máximo valor de y sería 7. ¿Me explico, muchachos? Estoy aquí, en el punto. Está en los puntos máximos de x. ¿Qué pasa si la función no fuese así? ¿Qué pasa si la función fuese una cosa así? ¿Existe el máximo? Sí. Y vamos a decir que x pertenece a los reales positivos. ¿Existe el máximo? Sí. A ojo de buen cubero, sí. ¿Ese máximo está en los puntos extremos de x? No. No, ¿verdad? Ese máximo está aquí. Digamos que aquí es 2. Entonces resulta que el máximo ya no está en los extremos. Ya no podemos recurrir a esto para saber dónde está el máximo. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso para saber dónde está el máximo? Vean, si existe un máximo, ¿qué le está pasando a la pendiente? ¿Cómo es la pendiente aquí, muchachos? Sube, bueno, va en aumento. Muy bien, es decir, es pendiente positiva. ¿Cómo es la pendiente aquí? Negativa. Negativa. ¿Y cómo es la pendiente aquí? 0. Muy bien, aquí la pendiente es 0. Entonces, resulta que ¿dónde está el máximo? Donde la pendiente es 0. Muy bien, donde la pendiente es 0. Pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? Bueno, pues resulta que si ponemos a y y ponemos a x y ponemos una función así, bueno, digamos que la u está bien bonita, ¿no? Que sí es una u. No es una v, es una u. ¿Vale? ¿Dónde está el mínimo?
¿Está en los extremos? No. No, ¿verdad? Nuevamente tenemos que aquí, por ejemplo, la pendiente es negativa. Aquí la pendiente es positiva. Positiva. ¿Y aquí la pendiente qué es? Cero igual. Entonces resulta que la pendiente es cero tanto en los máximos como en los mínimos. Y entonces lo primero que vamos a decir es que si los máximos o mínimos no están en los extremos, no nos interesan los puntos extremos y nos interesan los máximos y mínimos relativos, entonces resulta que la primera condición es que la pendiente sea cero. A esto nosotros le llamamos punto de inflexión. Punto de inflexión se puede leer como punto de cambio. ¿Dónde hay un cambio? En realidad lo que estamos buscando es el cambio de la pendiente. Una pendiente que pasa de positiva a negativa o una pendiente que pasa de negativa a positiva. Hay un punto en el cual se dobla la pendiente. Ese punto que se dobla la pendiente se conoce como punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, su característica es que la pendiente no es ni positiva ni negativa, es cero. ¿Me explico? Sí. Muy bien. ¿Y cómo encontramos ese punto de inflexión? Pues lo encontramos sabiendo cómo es la pendiente. Y recuerden que la pendiente, en realidad, bueno, mejor dicho, la derivada de x, bueno, de y con respecto a x, es la pendiente. Dice punto. Perdón, te escucho. Dice la pendiente sea cero y dice punto de qué? De inflexión. Perdón por mi letra. Inflexión está mal escrito. Ok. Sí, entonces estábamos diciendo que la pendiente lo que nos muestra, perdón, la primera derivada lo que nos muestra es la pendiente. Entonces, cuando decimos que la pendiente sea cero, implica que la primera derivada de y con respecto a x tenga que ser igual a cero. Cuando esto pasa, si existe una x que pertenezca a los reales, ¿no? Y que garantice esto, entonces estamos diciendo que existe un punto de inflexión. Esto. Y la pregunta es, ¿ese punto de inflexión que encontramos es un máximo o es un mínimo? Pues depende, ¿no? Y depende de qué pasa después de que encontramos el punto de inflexión. Miren, si avanzamos un poquito aquí después del punto de inflexión, la pendiente se hace negativa. Si avanzamos un poquito aquí después del punto de inflexión, la pendiente se hace positiva. Entonces, lo que nos interesa es saber cómo es la pendiente después del punto de inflexión. Poquito. Entonces, lo que regularmente hacemos es, por ejemplo, en este caso, podríamos sacar la segunda derivada. Que nos muestra el cambio en la pendiente. Nada más que algo, algo bien importante. La segunda derivada nos muestra el cambio en la pendiente a lo largo de toda la curva. Toda la curva. Entonces, para saber en dónde estamos, tenemos que evaluar esa segunda derivada. La tenemos que evaluar en el punto de inflexión. Si esta es positiva, es un mínimo. Si esta es negativa, es un máximo. Si es negativa, estamos aquí, miren, la pendiente luego cae.
Entonces, es un máximo. Perdón, ¿para qué sirve la segunda derivada? Para saber esto, mira, la primera derivada nos muestra este punto de inflexión. La segunda derivada nos muestra el cambio en la pendiente. Es decir, la primera derivada nos muestra la pendiente. La segunda, el cambio en la pendiente. Y aquí la pendiente cambia. Se vuelve de 0 a negativa. Aquí se vuelve de 0 a positiva. Entonces, lo que queremos saber es eso. Si la pendiente cambió de 0 a negativa o de 0 a positiva. Para saber eso, sacamos la segunda derivada y la evaluamos en el punto de inflexión. Si resulta que la segunda derivada es mayor que 0, es decir, se convirtió en positiva, estamos aquí, de 0 a positiva. Entonces es un mínimo. Si resulta que la segunda derivada se convirtió en negativa, entonces estamos aquí, pasó de 0 a negativa. La pendiente cambió. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que estamos diciendo, lo que estamos buscando. Entonces, a estas se le conocen, a esto, se le conoce como condición de segundo orden. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que para identificar si existe un máximo o un mínimo de una función, necesitamos que ésta cumpla dos condiciones. La condición de primer orden, que el máximo o el mínimo exista, es lo que nos dice que existe, es este, el punto de inflexión. Es decir, que la primera derivada sea igual a 0. Que exista una x que permita que la primera derivada sea igual a 0. La condición de segundo orden nos dice si es máximo o es mínimo. Entonces, la condición de segundo orden nos dice que si la segunda derivada evaluada en el punto de inflexión es positiva, es mínimo. Si la evaluamos en el punto de inflexión y es negativa, es un máximo. Y entonces tenemos la condición de segundo orden. Entonces, sabemos que hay un máximo cuando la primera derivada es 0, cuando existe una x que permita que la primera derivada sea igual a 0, y esa misma x garantice que la segunda derivada sea negativa. Entonces decimos, si estas dos se garantizan, hay un máximo. Pero si esta y esta se verifican, entonces hay un mínimo. ¿Me explico? Profe, una ¿Puedo pregunta. poner un ejemplo pero un poco más práctico? Perdón, otra vez, no escuché ninguna de las dos. La primera ya. Bueno, le iba a decir que no es necesario que saquemos la segunda derivada para evaluar, que podemos evaluar en la primera derivada un punto después y un punto antes incluso y ver en cuándo es positiva y cuándo es negativa. Sí, tienes toda la razón, podemos hacer eso. Así es. Así es, podemos hacer eso. Tienes toda la razón, se puede hacer eso. Sin embargo, nosotros vamos a ocupar la segunda derivada, ¿vale? El criterio de segunda derivada. Pero lo que tú dices es correcto, se puede hacer eso. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo te puedo poner un ejemplo que es sencillo. Sí, por supuesto que sí. De hecho, lo vamos a hacer. ¿Todos de acuerdo en esto? Hasta aquí sin problemas. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo sencillo. Vamos a decir que y es igual a 5x elevada a la 1/3 más 2. ¿Vale? Y vamos a ver si hay máximo o hay mínimo. Entonces, ¿qué haríamos? Ojo, estamos diciendo que x está definida para el intervalo de todos los reales positivos. Y con eso descartamos los extremos. Si queremos un máximo, no hay un máximo. En el extremo no hay máximos. Entonces tenemos que recurrir a la técnica que les enseñé. Déjenme escribir bien esto. Vamos a ponerlo sencillo. Entonces vamos a poner que es hacia 3.
Muy bien. ¿Qué hacemos? Multiplicar al exponente por el coeficiente y restarle 1 al exponente. Bueno, entonces primero es derivar. La derivada de y sobre la derivada de x. A ver, dime qué es igual a esto. Te escucho. X a la menos 2 tercios. Sí, tienes toda la razón. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿vale? Es 1/3 por 3 de x a la 1/3 menos 1. Y el 2 se va, ¿verdad? Y por máximos y mínimos, igual a ¿qué es esto? ¿Mínimo? No, recuerda la primera condición. ¿Qué estamos buscando? ¿Que sea igual a? 0. 0. Muy bien. Estamos buscando que esta función sea igual a 0. Entonces, este con este se van a ir y me queda x a la menos 2 tercios es igual a 0. ¿Existe una x que garantice eso? Sí, 0. 0. ¿Cuál es? 0. Pues no, no es cierto. Porque, miren, esta se puede leer así. ¿Eso es cierto? Sí. Sí, ¿verdad? En lugar de esto lo puse así, lo puse abajo. Esa está dividiendo, lo paso para acá multiplicando. Tengo esto, y entonces tengo 1 es igual a 0. ¿Eso es cierto? ¿1 es igual a 0? No. Lo que quiere decir que no hay ninguna x que permita que esto sea 0. Entonces, esta función en sí no tiene punto de inflexión. Vamos a modificar la función. Vamos a poner aquí una x. Y vamos a volver a hacer nuestro ejercicio. ¿Va? Lo que encontramos es que la primera no tuvo punto de inflexión. No tenía ni máximo ni mínimo. No hay punto de inflexión. Vamos con la segunda. Ahora sí, ¿cuál es la derivada de y con respecto a x? ¿Quién me dice? 2 tercios de x más 2. 2 tercios. X A ver, x. a la menos 2 tercios Ajá. más 2. Más 2, así, sí. Por máximos y mínimos igual a 0. 0. Muy bien. Por máximos y mínimos esto es 0. Y entonces resulta que esto es igual a x menos 2 tercios, que es igual a menos 2. Y entonces x es igual a menos 2. Y el exponente pasa con su inverso multiplicativo. Y su inverso multiplicativo es menos 3 medios. Igual a, ya lo encontramos. Es esa. Ese es el punto de inflexión. Para saber si existe máximo o mínimo, lo que tenemos que hacer es sacar la segunda derivada y este me da menos 2 tercios de x menos 5, no es cierto, 5, sí, 5 tercios. Y aquí en realidad tenemos un problema. Es posible que este sea un número imaginario. Pero bueno, vamos a solucionar ese con otro ejercicio.
Uno que ya me dé bien. Vamos a ponerlos. Y vamos a volver a hacerlo, ¿vale? Muy bien. Va de nuevo. Esta es la última. Sí. Ok. La condición de primer orden nos dice que la derivada de y sobre la derivada de x, ¿a qué es igual? Ya sabemos, ¿no? 2 menos 2/3 menos 2 igual a 0. ¿Todos de acuerdo? Despejamos esto y nos queda que x es igual a 2 y tenemos esto. Es el punto de inflexión. Sacamos la segunda derivada. Y nos da menos 2/3 de x a la menos 5/3. ¿Es máximo o es mínimo? ¿Quién me dice? Si tienen dudas, lo podemos hacer, miren. Menos 2/3. Es menos 2 sobre... Perdón, no escuché. ¿Qué es menos 2 sobre 3? Ah, sí. ¿Sí? ¿Te dio? Aquí ponemos 3 medios. Menos 2/3. Este 3 se va a ir con este 3, y este menos con este menos, y me va a quedar simplemente 2 elevado a la quinta. A la quinta sobre 2. ¿Positivo o negativo? En realidad lo que nos interesa es positivo o negativo. 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 Entonces, ¿qué es lo que encontramos? ¿Un máximo o un mínimo? Máximo. Máximo. Lo que encontramos fue un máximo. Esa es la x que garantiza el máximo valor de y. Para encontrar el máximo valor de y, por ejemplo, podríamos resolver esto. ¿Cuánto es? Sustituirlo aquí y aquí, y ese sería el valor máximo de y. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quieren que hagamos otro ejercicio numérico o ya lo vemos en el modelo? Otro. Muy bien, vamos a hacer este. ¿Vale? ¿Cuál es la derivada de y? Primero, ¿cuál es la condición de primer orden? ¿Quién me dice? La derivada de y con respecto a la derivada de x es igual a 0. Muy bien. Entonces sacamos la derivada de y con respecto a la derivada de x. ¿Cuánto es eso? ¿Quién me dice? 9x cuadrada menos 5. Muy bien. Por máximos y mínimos igual a 0. Despejamos la x. Y resulta que esto nos da a 9x cuadrada igual a 5. Entonces x es igual a 5 novenos. O a la raíz de 5 novenos, ¿cierto? Sí.
Perfecto. Ya que tenemos esto, hemos encontrado que existe un punto de inflexión. Para saber si ese punto de inflexión es un máximo o es un mínimo, lo que hacemos es sacar la segunda derivada. ¿Y la segunda derivada cuánto nos da? 18. 18x. ¿Este es positivo? Sí, ¿Y entonces este es positivo? es un mínimo. Exacto, este es positivo y lo que encontramos es un valor mínimo. Y nuevamente, si queremos saber quién es el valor mínimo de y, vamos a ponerle aquí min. Simplemente es y, que es igual a 3 por 5 novenos a la 3 medios menos 5 novenos a la 1 medio. Si resolvemos eso, lo que encontramos es el valor de y mínimo, ¿no? Es su valor mínimo. No importa qué tengamos aquí, ese va a ser el valor mínimo. ¿Me explico, muchachos? Entonces ya encontramos un máximo y ya encontramos un mínimo. ¿Dudas? Sí, bueno, para aquello que hallamos el valor de X, Perdón, no entendí la duda otra vez. sí, para qué sacamos el valor de X, o sea, ese valor que... Si no encontramos el valor de X, no podemos saber, es que recuerda que la condición no es que eso sea igual a 0, es que exista una X que permita que la derivada de y sobre la derivada de x sea igual a 0. Si te acuerdas, en el primer ejercicio no existía ninguna x que garantizara esto. Entonces decíamos, pues en realidad no existe punto de inflexión. Entonces, sacamos a x para asegurarnos de que esa x exista. De hecho, los valores máximos y mínimos están integrados por un par ordenado, el par ordenado de x y el par ordenado de y. Esta es la X que garantiza que esta Y sea el mínimo, o sea, el máximo. O al revés, en el primer ejercicio, en este ejercicio, esta es la X que garantiza que esta Y sea máxima. Entonces, lo que tú encuentras siempre son dos valores por lo menos, ¿no? Un valor de X que garantice el valor máximo o mínimo de Y. Y lo encuentras así, son 2 puntos lo que estás encontrando. ¿Me explico? Sí, ya, profe, muchas gracias. ¿Más dudas, muchachos? Creo que ninguna. ¿Quién ve otro ejercicio o ya vemos el modelo? Como ustedes digan. León, ¿quieres ver otro ejercicio o ya vemos el modelo? No, profe, todo quedó bien, gracias. Ok, entonces ya vamos a ver el modelo, ¿vale? Entonces, miren, regresamos a terminamos la nota, le ponemos fin de nota y regresamos a nuestro ejercicio, nuestro modelo. Y nuestro modelo es esto, vamos a llevárnoslo.
En esencia, nuestro modelo es un ejercicio de una maximización con restricción. Y lo que nosotros vimos es una maximización sin restricción. Pero lo podemos convertir en una maximización sin restricción de manera muy sencilla. Entonces tenemos la ecuación 1. ¿Dónde está 1? La ecuación 1 y la ecuación 2. Y lo único que vamos a hacer es sustituir la ecuación 2 en 1. Vamos a ponerla aquí. Sustituyendo. Y entonces tenemos que vamos a maximizar el beneficio, que es igual a P a T sub D a la delta menos W T sub D. Y ahora vean, vamos a hacer el símil. Y sería phi, el beneficio. X sería T sub D. ¿Vale? Teniendo eso en cuenta, ¿cuál es la condición de primer orden para la maximización o minimización? ¿Quién me dice? ¿Cuál es qué, perdón? La condición de primer orden para máximos y mínimos. La derivada de y con respecto a la derivada de x sea igual a 0. Ok, aquí quién es y y quién es x. Aquí no hay ni y ni x. Sería la derivada de phi con respecto de la derivada de td. Muy bien. Profe, ¿le puedes subir tantito, porfa? ¿Ahí? Sí, ya, gracias, profe. ¿Puedo bajarle? Sí, adelante. Gracias, es que me espero. Sirve que lavo mi vaso. ¿Listos? ¿Puedo bajar? Sí. Ok. Vamos a preguntarle a José Antonio. José Antonio, por favor, dinos quién es la derivada de phi con respecto a T sub D. José Antonio, ¿estás ahí? José Antonio Cabrera Ramírez. No la tengo, profe. Sácala, intenta sacarla, mira, aquí está. ¿Cuál es su derivada? Profe, Sí. es delta PA TD elevado a la delta menos 1 menos W. Muy bien. Es delta PA. José Antonio, ¿has tomado estudios de matemáticas? No, profe.
te voy a pedir que por favor pidas una asesoría de matemáticas. ¿Tienen el email de la muchacha, de la señorita que les ayuda? Sí. Ok, escríbele por favor y me mandas una copia a mí para ver que la pediste. Por máximos y mínimos, esto igual a ¿qué es? A 0. Muy bien, excelente, es a 0. Y esta es la primera condición, la condición de primer orden. Ahora, al igual que hicimos en la otra, vamos a encontrar cuál es la X, en este caso, cuál es la T sub D que garantiza el máximo beneficio. Y eso es bien importante. Esta ecuación nos va a dar la demanda de trabajo que garantiza el máximo beneficio de las empresas. Y vamos a tener que analizar de qué depende esta demanda de trabajo y qué implicaciones tiene. Entonces, no es cualquier cosa lo que vamos a decir a continuación. Voy a encontrar demanda de trabajo y luego me voy a regresar a la condición de equilibrio, ¿vale? Porque es una condición que vale mucho la pena analizarla con mucho detalle. Todo lo que nos están diciendo con esta ecuación. Entonces, vamos a llamar a esta ecuación 3 y esta es la ecuación 4. Con base en la ecuación 4, esta menos W yo la paso para acá sumando y entonces tengo delta P A T sub D a la delta menos 1 es igual a W. Esta P que está aquí multiplicando yo la paso para acá dividiendo. Y tenemos delta A T sub D a la delta menos 1, que es igual a W sobre P. Esta ecuación es muy, muy importante. Esta ecuación es la que se conoce como la condición de equilibrio del productor. Se dice que el productor maximiza si cumple con esta condición. Entonces, esta es muy, muy importante. No sean malos. No, vamos a analizar de una vez. ¿Qué nos dice esta condición? ¿Cómo dijo que se llamaba, perdón? Es una condición de equilibrio parcial. Pero vamos a analizar qué nos dice, porque si solo la apuntas como condición de equilibrio parcial, pues está chido, pero ¿y qué? Entonces vamos a entender qué nos dice, ¿vale? Primero, ¿qué es esta cosa? ¿Quién es esta cosa? Esta, ¿qué es? Sigue siendo el factor tecnológico, ¿no? Sigue siendo el factor tecnológico, muy bien. Vamos a analizar qué factor tecnológico es. Mira, vamos a recurrir a nuestra función de producción que estaba aquí, ¿vale? Ay, déjame ver cómo le hago para llevármelo sin... Bueno, no importa. No sé por qué no me deja. Bueno, vamos a poner aquí. Sabemos nosotros que Y es igual a T sub D a la delta, ¿cierto? Si nos preguntamos en cuánto se incrementa Y cuando se incrementa T sub D, ¿cuál es la respuesta? Esta ya estuvo, perdón. Ya estuvo. ¿Cómo dijo, papá? ¿En cuánto se incrementa el nivel de producción cuando se incrementa en una unidad el trabajo? ¿Cuál es la respuesta? Aquí está, mira. Simplemente hagan esta derivada. ¿Quién me ayuda a hacerla? Pues igual es delta A de a la delta menos 1. Muy bien, excelente. ¿Están de acuerdo conmigo que esto es esto? Sí. Sí, muy bien. Entonces, nosotros siempre podemos poner que esta condición, la ecuación 5, la podemos representar así. Y ahora sí, ¿qué tenemos aquí? Eso nos dice en cuánto se incrementa la producción cuando se incrementa en una unidad de un trabajador. A esto la vamos a llamar productividad marginal del trabajo.
¿Y qué es esto? ¿Quién me dice qué es eso? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es esta? W sobre P. ¿Quién era W? Salario. Muy bien. Y cuando dividimos entre los precios, ese salario en que se convierte. ¿Costos? Salario real. Salario real, exactamente. ¿Qué diferencia entre salario nominal y salario real? El real es, digamos que exactamente para qué nos alcanza. Exacto. El real está medido en bienes. ¿Para cuántos bienes nos alcanza nuestro salario? Y el nominal está medido en moneda, ¿no? Nos ganamos 100 pesos, 200 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, no importa. Está medido en monedas. El real está medido en canastas. Es decir, nos alcanza para 2 sillas y una torta de tamal. Nos alcanza para 5 tortas de tamal y 3 sillas. ¿Me explico? Es el poder de compra del salario. Entonces, vean lo que está diciendo. Está diciendo que el productor maximiza su beneficio cuando iguala la productividad marginal del trabajo al salario real. Esta condición, ustedes la van a encontrar a lo largo de su licenciatura. Cuando vean macro 2, cuando vean micro 1, cuando vean micro 2, cuando vean todas las micros, todas las macros, la van a encontrar. ¿Vale? Sin embargo, pocas veces nos damos la tarea de explicar todo lo que hay detrás de ella y todo lo que significa esta condición. Entonces, como ustedes están iniciando, creo que es buen momento de analizarla con mucho detalle. Y es justamente lo que vamos a hacer, analizar esta condición con mucho detalle, exactamente. ¿Mande? Una pregunta, ¿qué es PMGT, perdón? Productividad marginal del trabajo. ¿Y qué significa la productividad marginal del trabajo? Mira, es esto. ¿Qué significa? Tú misma. La derivada de... Ajá, pero no me lo expliques como en matemáticas, simplemente explícame más intuitivo. ¿Qué significa? ¿En cuánto aumenta la producción cuando se aumenta un trabajador? Muy ¿En bien. una unidad? Exactamente, en un trabajador, ¿vale? Bien, voy a explicar por qué este resultado es fundamental. Esto va a implicar que la remuneración de los trabajadores se ajusta, el salario justo. Y antes de que me cuelguen, déjenme decir qué se entiende por justo. Justo no es que le alcance para vivir dignamente. Justo simplemente es que se le está remunerando su aporte en la producción. ¿Por qué esta condición implicaría que se le remunera al consumidor su aporte a la producción? Supongamos, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Supongamos, por ejemplo, que Perla tiene una empresa, ¿vale? Perla tiene una empresa y estamos todos contratados en esa empresa, ¿vale? Y aquí están trabajadores, digamos que es una empresa de tamales. Ay, te tengo hambre, yo creo. Entonces, con un trabajador, ella produce 5 tamales. Con 2 trabajadores, produce 10 tamales. Con 3 trabajadores, produce... No, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a decir que como estamos todos trabajando con Perla, estamos, no sé cuántos somos, como 25. Vale, estamos 25 y con esos 25, Perla produce aproximadamente 5,000 tamales. ¿Vale? Y resulta que Perla voltea a ver qué hacemos cada uno de nosotros y cacha que León
está tomándose una siesta, ¿vale? Y lo despide. Despide a León. Y entonces ahora va a producir con 24 tamales, digo, con 24 personas. Y la producción va a caer, porque ya no somos 25, ahora somos 24. Y resulta que la producción pasa de 5,000 tamales a 4,999 tamales. ¿Cuánto aportaba León a la producción? Un tamal. Un tamal. ¿Cuánto es lo justo que se le pague a León? Pues su producción por un tamal nada más. Exacto. Lo justo que se le pague a León pues es lo que producía, y lo que producía es un tamal. Entonces, su salario real va a ser un tamal. Ojo, aquí yo puse de ejemplo a León, pero lo cierto es que cualquiera puede ser el último trabajador. Esto es un incremento marginal, un incremento de una unidad al trabajador. Y esto es en lo que se incrementó la producción, un tamal. Entonces resulta que esta es la derivada de Y sobre la derivada de T. Es decir, esto es la productividad marginal del trabajo. Y según nuestra condición de equilibrio, la productividad marginal del trabajo es igual al salario real. Es decir, se le está pagando a los trabajadores conforme a su aporte a la producción. ¿Me explico? En ese sentido, el salario es justo. Y déjenme explicar por qué esto tan revolucionario o fue tan revolucionario en su momento. Estamos hablando de que esta teoría, los inicios de esta teoría, se desarrollan a mediados del siglo XIX, 1800 algo, 1800, después del 50, ¿vale? Algo, mediados. Y en ese momento, la teoría económica más desarrollada era la teoría marxista. La teoría clásica marxista. ¿Ya tomaron clase con el profesor Willy? No. ¿Con Lamillos? Tampoco. ¿Han visto algo de teoría marxista? Sí. No. A ver, ¿quién dijo sí que ha visto? Pues fue muy básico en la materia de introducción a economía. ¿Y qué vieron ahí? Con Lalo, ¿no? Así es. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué te acuerdas? No sé si era el de valor en cambio y valor en uso, el cómo se determinaba el salario. Ok, bien, no voy a meter con la teoría marxista mucho porque la teoría marxista es compleja y es muy, muy rica. Entonces, vamos a analizar solamente el punto que yo quiero resaltar, ¿vale? La teoría clásica marxista parte de la idea de que el trabajo es la fuente del valor. Es decir, cuando se da el intercambio y el intercambio es igual al valor, o el precio es igual al valor, si tenemos aquí, no sé, una vaca y la estamos intercambiando por maíz, mucho maíz, nos preguntamos, ¿cuánto trabajo nos costó que la vaca creciera y cuánto trabajo nos costó que cultivar el maíz? Entonces, lo que hace equivalente a este intercambio es el trabajo incorporado en las mercancías. Muy bien, si esto es cierto, entonces los precios, lo que tienen detrás de los precios es el valor incorporado de la mercancía. De hecho, podemos separar el precio en varias cosas. Por ejemplo, podemos decir que el precio es igual al capital variable más capital constante más la plusvalía. Todo esto está medido en valor, en trabajo. ¿Qué es el capital variable? Bueno, para explicar eso, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que su compañera Elisa
escribe una novela, ¿vale? Todo un bestseller. Y para escribir una novela, pues ocupó un montón de hojas. Ocupa todo un cuaderno. Digamos que la escribió en su cuaderno, ¿vale? Una novela. La escribió en su cuaderno. ¿Cuánto vale su novela? ¿Cuánto creen que valga su novela? Ojo, su novela en valor tiene que valer el valor incorporado en ella. ¿Cuánto vale su novela? ¿Quién me dice? Pues lo que gastó en el cuaderno y en la Muy pluma. bien. A ver, primero ¿no? lo que gastó. Perdón, ¿cómo te llamas? Es que o veo aquí o veo tu nombre. César. Muy bien, César. Lo primero, lo que gastó en el cuaderno. Lo que gastó en lápices, todos los insumos, ¿no? Vamos a suponer que solo ocupó cuaderno y lápiz. ¿Qué más? ¿Qué otro trabajo incorporó? Su ¿Puede tiempo. traer el tiempo? Su tiempo, exacto. Su tiempo. Vean, estos cuadernos y lápices cambian su valor. No, porque ya no es algo que vaya a variar. Solamente si... Exactamente. Perdón, Leo, no te escuché todo. No, sí, que solamente cambiaría si lo comprara después o si necesitara comprar más. Ok, exactamente. Bien, estos cuadernos y lápices no cambian su valor porque ya son materiales, ya los hicieron. Entonces, a esto es lo que llamamos capital constante, constante en valor. Son todos los insumos. Eso solamente transfiere el valor al libro, pero no cambia, ni aumenta ni disminuye. Ya está el valor ahí, ya no puede cambiar. Lo que sí cambia su valor es su tiempo que ella utilizó al escribir la novela. Ese tiempo lo llamamos capital variable. Si ella es dueña de su novela, entonces el precio únicamente equivaldría al cuaderno que utilizó, al lápiz que utilizó y a su tiempo, al valor de su tiempo. Pero si ella no es dueña de su novela, entonces las cosas cambian. Si ella está trabajando para una editorial, las cosas cambian. Porque entonces el precio va a estar definido así. Por el capital variable, que van a ser los sueldos y salarios. Es decir, cuánto le están pagando por su tiempo. El capital constante, que son los insumos. Y el plusvalor o la plusvalía. Y esta plusvalía es la ganancia. Pero, ¿de dónde salió la ganancia? Si resulta que tenía que ser igual al cuaderno más su tiempo. Entonces, ¿de dónde salió la ganancia? ¿De dónde creen que haya sido la ganancia? ¿De cuántas piezas hayan vendido? No, ve, es un solo cuaderno. Es un solo cuaderno, ¿vale? Y resulta que el valor del cuaderno tenía que haber sido igual al... Perdón, es un solo libro, es una sola novela, ¿vale? Un solo ejemplar de la novela, solo es un ejemplar de la novela, aquí está. Y resulta que ese ejemplar de la novela tiene que estar determinado por el cuaderno más el tiempo que invertiste en él, ¿vale? Y resulta que aquí está el cuaderno y aquí está el tiempo, pero el tiempo está expresado en sueldos y salarios. Entonces, ¿de dónde vino esto? De la explotación o de lo que no le remuneraron por su tiempo. Ese es el punto. Muy bien, León. Esto es el salario, el trabajo no pagado. La plusvalía. Ajá. Trabajo no pagado. Es decir, tu tiempo, el tiempo que ocupó para escribir la novela, se puede dividir en dos. En sueldos y salarios y en plusvalía o plusvalor. Entonces, lo que Marx nos está diciendo, y eso es bien, bien importante en toda la teoría marxista, es que la ganancia es trabajo no pagado. Y si es trabajo no pagado, pues es prácticamente un robo. Es decir, para Marx no hay mucha diferencia entre un pirata y un empresario, pues ambos están apropiando de algo que no les pertenece.
Nada más que el empresario, la forma de apropiación es socialmente aceptada. ¿Me explico? Y, por ejemplo, si hicieran más ejemplares, las ventas también tendrían que ver en la ecuación. Sí, tu pregunta es bien interesante, pero mira, aquí estamos suponiendo que el precio de la novela depende únicamente del trabajo incorporado. Lo que tendríamos, esas se llaman precios de producción. Precios de producción. Luego hay otra cosa que se llaman precios de mercado. Y los precios de mercado lo que hacen es meter justamente la demanda y la oferta. Y es el precio de venta. Y entonces resulta que tenemos aquí el precio de producción y aquí los precios de mercado. Lo que tenemos es una oscilación. Los precios de mercado oscilan alrededor del precio de producción. Sí, eso es cierto. Pero esto lo único que hace es incrementar la ganancia o disminuir la ganancia, dependiendo. Si se venden por encima de este precio, pues incrementa la ganancia. Si se venden por debajo de ese precio, pues reducen la ganancia. ¿Me explico? Sí, gracias. No, de qué, al contrario. Tu pregunta es muy pertinente. No sé si me explico lo que quiero decir, pero la principal conclusión del trabajo, bueno, no es la principal, pero una de las principales bases del trabajo marxista está en eso, en que la ganancia es trabajo no pagado. Y entonces el sistema capitalista está basado en la explotación. Si ustedes fueran capitalistas o si fueran empresarios, les llega un tipo barbón y medio hippie y les dice que su ganancia es simplemente trabajo no pagado, ¿qué pensarían de él? ¿Pensarían bonito de él? Dirían, no, pues sí, vamos a financiarle una cátedra en una universidad, en la UACH, para que le enseñe a todo el mundo que nuestra ganancia es trabajo no pagado. ¿Harían eso? No, en contra de mis intereses. No podemos, no nos convendría. Claro, y sin embargo, si llega otro muchacho y le dice, no, el salario es una remuneración justa. Más aceptable. Pues eso fomenta mis intereses y me ayuda a mí, entonces sí.